muchachos. Buenos días para todos, ¿cómo están? En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Con ese refrán popular, la cultura resume la manera en que trata con los males ajenos. Los toma para su propio provecho. Los usa para su propio consuelo. La lógica detrás de un refrán como ese es más o menos la siguiente. No importa lo mucho que yo pueda mejorar. Mientras haya alguien peor que yo estoy bien. Siempre y cuando a los demás no les esté yendo muy bien, entonces no tengo de qué preocuparme por mí mismo. Y ustedes saben que la cultura influencia mucho la manera en que pensamos y la manera en que vemos la vida, más de lo que somos conscientes. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿se han colado estas ideas dentro de la iglesia también? ¿Será posible que estamos aplicando la misma lógica que aplica nuestra cultura a esta comunidad cristiana? Esta manera de pensar nos traería al menos 3 consecuencias. Vamos a evaluarlas para ver qué tanto las estamos experimentando. Número 1, vivimos comparándonos con los demás. Número 2, caemos en una especie de mediocridad que se conforma con no ser peor que otro. Y número 3, encontramos consuelo en el mal ajeno. ¿Te identificas con alguna de esas 3 declaraciones? ¿Qué haces tú cuando un miembro de la iglesia cae en tentación? ¿Cómo tratamos con las faltas de otros en la iglesia? ¿Cómo debemos responder ante el pecado de los demás hermanos? ¿Sacando provecho propio o restaurándolos a costa nuestra? Bueno, hoy vamos a exponernos a la enseñanza de Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5, un texto que nos presenta la manera en que un cristiano debe responder a estas preguntas. Les pido que me acompañen en sus Biblias para que juntos lo leamos y para que veamos la respuesta que un cristiano debe dar a estas preguntas. Gálatas capítulo 6, versos 1 al 5. Gálatas capítulo 6, versos 1 al 5. Permítame leer para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar juntos nuevamente, hermanos. Señor, tú que eres el restaurador por excelencia, restáuranos para también poder restaurar a otros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cómo trata un cristiano los males de otros, específicamente dentro de la iglesia? ¿Cómo lidia un cristiano con el pecado de sus hermanos? El texto nos dice, y vamos a ver hoy, y vamos a argumentar a favor de esto, que los cristianos restauramos a otros humildemente. Los cristianos restauramos a otros humildemente. Y lo vamos a ver en 2 puntos. En primer lugar, llevando las cargas de otros. Y en segundo lugar, llevando nuestra propia carga. Llevando las cargas de otros y llevando nuestra propia carga. Número 1, llevando las cargas de otros. Mire los versículos 1 y 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre,
mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El versículo 2 es una declaración general de lo que el pasaje nos está pidiendo: cumplir la ley de Cristo. Pero hablar de la ley en Gálatas es muy controversial, y mucho más hablar de cumplir la ley. Nosotros vamos a entrar a predicar esta epístola completa de manera consecutiva en las próximas semanas, pero les adelanto desde ahora que la ley como un mérito propio es un tema candente en todo el libro, en toda la carta a los Gálatas. Pablo está indignado, Pablo está perplejo, Pablo está enojado con los Gálatas, que habían recibido la buena noticia del evangelio por pura gracia, pero que ahora estaban tratando de justificarse a sí mismos cumpliendo la ley. Pero esta no es la ley en general. Esta no es la ley de Moisés. Esta es la ley de Cristo. Pablo se refiere con esa expresión a ese patrón de amor sacrificial, de amor servicial, de entrega desinteresada que Jesús modeló perfectamente y que ahora sus seguidores estamos llamados a imitar. Cristo tiene una ley, pero es una ley que se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miremos solamente unos ejemplos en la carta a los Gálatas, porque Pablo ha venido reforzándoles esta idea desde el principio. Capítulo 1, verso 4. Hablando del Señor Jesucristo, el apóstol dice: Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Noten la entrega: Él se dio por nuestros pecados. El famoso Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está otra vez el amor que se sacrifica y se entrega por el otro. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Miren que el motivador para esta fe que obra, que actúa, es el amor. Y ahí mismo, capítulo 5, versos 13 y 14. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino, en cambio, sírvanse por amor los unos a los otros. Ahí está el amor que se expresa servicialmente por el bien mutuo, por el bien de los otros. Y el versículo 1 entonces ya es una aplicación particular de la ley de Cristo. Es una manera práctica, es una manera concreta y específica de llevar los unos las cargas de los otros. Lo acabamos de leer. Se nos presenta un mandamiento general: restaurar a los hermanos, y se nos da la manera de cumplir ese mandamiento con un espíritu de mansedumbre. Antes de explicar bien el mandamiento, notemos que está dirigido a los que Pablo llama hermanos, es decir, aquellos que pertenecemos a la familia de Dios por medio de la fe. Los que somos hijos de Dios por el evangelio, nos relacionamos entre nosotros como hermanos, incluso cuando hemos cometido alguna falta, quizás especialmente cuando hemos cometido alguna falta. Pablo les llama también espirituales, ustedes que son espirituales. No porque sean los que tienen fama en la iglesia de ser más piadosos, ni que pertenezcan a una especie de élite cristiana, sino porque siguen los deseos del Espíritu. Según la última porción del capítulo anterior, estos son los que viven por el Espíritu y que también están llamados a andar por el Espíritu. Gálatas 5:25. En otras palabras, el mandamiento está dirigido a todos los cristianos, sin excepción. Entonces, ahora sí pensemos de qué se trata el mandato. Consiste en restaurar al hermano que cae en pecado. ¿Cómo sabemos eso? Esa palabrita traducida ahí como faltas podría traducirse literalmente también como transgresiones. Una transgresión es el rompimiento de una ley.
es el quebranto de una norma. Y miren que Pablo está usando el lenguaje de ser tentados, lo que nos confirma que está pensando sobre situaciones de pecado, de caídas en pecado. Y notemos también que este llamado a restaurar a los hermanos no tiene ninguna condición. Debemos restaurar siempre a nuestros hermanos. No solo cuando confiesan su pecado, y entonces según la Escritura reciben misericordia, sino en el peor escenario posible también, cuando ni siquiera confiesan su pecado, sino que son sorprendidos en alguna falta, cuando son pillados, como decimos coloquialmente. Aún en ese caso, nuestro deber es restaurar al hermano. Los hermanos restauramos a los hermanos que pecan. No los lapidamos, ni los rechazamos, ni los desechamos, ni los pisoteamos. Porque Dios no hace eso con los suyos. ¿Cómo trata Dios a los suyos que pecan? El buen pastor deja las 99 ovejas que no han pecado para salir a buscar a esa única ovejita que se descarrió en pecado. La busca por cielo y tierra, y cuando la encuentra, la limpia, la carga, la sana y se la lleva de regreso a su rebaño. Pero restaurar a un hermano en pecado no es tan romántico como suena y como esa parábola nos sugiere. Porque muchas veces restaurar al hermano en pecado implica confrontar al hermano con su pecado. Y eso es inevitablemente doloroso. Eso nunca es agradable, nunca se siente bien. Eso siempre es doloroso. La palabra que se traduce aquí como restaurar es bien interesante. Es la misma que se usaba en el argot médico para referirse al acto de devolver un hueso dislocado a su lugar. Restaurar aquí es devolver un hueso dislocado a su lugar. No sé si les ha pasado, pero eso es muy doloroso. A mí me pasó hace más o menos 8 años, se me ocurrió una idea para nada recomendable de descargarle mi frustración a una palmera. ¡Pum! Les doy permiso para que se burlen de mí si quieren. En ese momento era un hombre mucho más necio de lo que soy hoy y que además luchaba con la ira. De esa batalla no salí muy bien librado, como ustedes se pueden imaginar, porque se me quebró un huesito pequeñito que está aquí adentro que se llama el quinto metacarpiano. El médico que me atendió era conocido de la familia y me había operado unos meses antes de la rodilla. Sabía que yo era cristiano porque habíamos tenido varias conversaciones sobre el tema. Yo le había hablado de Jesús en alguna de esas visitas. Cuando me iba a acomodar el dedo, me tomó de la mano, me miró sarcásticamente y me dijo: le va a doler. Usted sabe que si un médico dice que va a doler es porque va a doler de verdad. Y además me dijo, con algo de ironía, digamos, piense en su amigo. Hablando de Jesús, piense en su amigo. Pues ni corto ni perezoso lo hice y paradójicamente me consoló un poquito recordar los sufrimientos de mi Señor, pero no me quitó ni una pizca de mi dolor. Contuve un grito dentro de mí, me encogí de hombros, vi estrellitas como dicen por ahí y, mejor dicho, por poco me desmayo en esa camilla. Fue increíblemente doloroso, pero me sanó. Devolver el hueso a su lugar duele inevitablemente y duele mucho, pero cura. Y lo mismo ocurre cuando restauramos a un hermano en su pecado. Va a doler con absoluta seguridad, pero con la misma seguridad va a sanar. Entonces preguntémonos, a pesar del dolor que implica, permíteme preguntarte a ti, hermano, ¿estás llevando las cargas de otros hermanos?
específicamente cuando se trata de sus pecados y de sus consecuencias. ¿Estás llevando las cargas de otros hermanos? Así como ocurre con una carga física que yo pudiera estar llevando sobre mi hombro, no vas a poder hacerlo si no te acercas lo suficiente, si no te interesas, si no preguntas, si no te dispones. O permíteme preguntarte, por otro lado, hermano o hermana que estás aquí, ¿necesitas ser restaurado por alguna de tus faltas o pecados? ¿Necesitas hoy ser restaurado por alguna de tus faltas o tus pecados? No lleves solo esa carga, no te dejes aplastar por ese peso. Tráelo a tus hermanos para que te sea aliviada. La restauración sana, aunque no deje de causar mucho dolor. Por eso es que es muy importante la manera en que restauramos a otros, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Los cristianos restauramos a otros humildemente, llevando nuestra propia carga. El versículo 3 es un baño de humildad para todos nosotros, por no decir un baño de humillación, pues si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pablo nos está recordando que a pesar de todas nuestras pretensiones, no somos nada. Separados de Jesús, no podemos hacer nada, por lo menos nada bueno. Tal vez nos sentimos muy buenos porque no hemos pecado de la misma manera que otros hermanos. Pero si consideramos, como nos dice el versículo 1, que podríamos nosotros mismos ser tentados de igual manera, tendríamos mucha más humildad. Tendríamos lo que el texto llama un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre, a propósito, es un fruto del espíritu y se identifica como tal en la porción anterior, Gálatas 5:23. Si nos acercamos a un hermano caído con aires de superioridad, si nos acercamos pensando que nunca cometeríamos el mismo pecado o incluso un pecado peor, entonces en vez de restaurarlo, lo vamos a dañar. Antes de poder restaurar a los demás, debemos darnos una mirada honesta a nosotros mismos. Solo eso nos va a dar la humildad necesaria para entonces poder restaurar adecuadamente a otro pecador o a otra pecadora. Muchos recordamos las palabras de nuestro Señor. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, escuchen esto, y entonces verás con claridad para poder sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7, 3 al 5. En esta porción Pablo está abordando uno de nuestros problemas más comunes, el síndrome de la comparación compulsiva. Todo el tiempo nos estamos comparando con los demás. Pero cuando lo hacemos, en el caso en que otro ha pecado, el resultado inmediato es que nos sentimos mejores. Nos gloriamos, usando el lenguaje del texto, en nuestra bondad ilusoria. Y eso nos deja en una posición peligrosa. Eso nos deja muy vulnerables. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero el versículo 4 nos enfoca en el que debería ser el objeto de nuestro examen. Nos señala hacia aquello con lo que sí tendríamos que compararnos, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Nosotros debemos compararnos con nosotros mismos. Nosotros debemos evaluar, examinar, hacer escrutinio de nuestra propia obra, es decir, de nuestra propia conducta, de nuestra propia manera de vivir. Si en algo llegaremos a gloriarnos,
tiene que ser en nuestro propio progreso en santidad, tiene que ser en nuestras propias victorias contra la tentación, tiene que ser en nuestro propio crecimiento cristiano, no en las caídas de los demás. Y el versículo 5 nos aclara la razón por la cual no podemos perder de vista nuestro propio corazón, porque cada uno llevará su propia carga. Leemos esto y nos parece que nos introducimos en una especie de contradicción, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? ¿Llevamos los unos las cargas de los otros o que cada uno lleve la suya propia? La tensión se resuelve porque las palabras griegas no son las mismas. La palabra para carga en el versículo 2 en el idioma original es distinta a la palabra para carga en el versículo 5. En el verso 2 significa un peso abrumador que nos aplasta. Como hemos dicho, se refiere al pecado que nos asedia, como el autor de Hebreos escribió. Pero en el verso 5 se refiere más bien como a una especie de mochila, como a una carga en comparación mucho más ligera y que además yo llevo individualmente. Hermanos, Dios no nos va a juzgar por el promedio de pecado de las demás personas. Dios no nos va a medir de acuerdo a lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Él no hace acepción de personas y juzgará a todos por los mismos criterios justos y santos, de acuerdo a lo inmaculado de su carácter y a la perfección de su ley, a todos por igual. Así que no hay realmente un conflicto entre llevar ambos tipos de carga. No son mutuamente excluyentes. No hay que escoger entre una o la otra. Hay que llevar la primera sin soltar la segunda. Debemos llevar los unos las cargas de los otros, pero no dejando de ser conscientes de nuestra propia responsabilidad personal. John Stott, escritor y predicador cristiano, lo aclara de la siguiente manera: llevemos los unos las cargas de los otros, pero recordemos que hay una que no podemos compartir: nuestra responsabilidad personal ante Dios en el día del juicio. En ese día, yo no puedo llevar tu morral y tú no puedes llevar el mío. Pensemos a manera de ilustración en el caso de un hombre alcohólico que después de años embriagándose todos los fines de semana, logró mantenerse sobrio uno de los últimos 4 fines de semana del mes, porque conoció a Jesús, porque está queriendo seguir al Señor. Y pensemos en contraste en una joven universitaria cristiana que nunca se ha emborrachado en su vida, pero que el fin de semana pasado cedió ante la presión social y se pasó de copas en una reunión con sus amigas. Si nosotros tomáramos el último mes de ambas personas y cuantificáramos el desempeño cristiano, tendríamos que decir que el alcohólico sale duramente reprobado de ese examen. Se emborrachó el 75% de los fines de semana. En cambio, nuestra hermanita universitaria sale airosa. Se emborrachó el 25% de los fines de semana. Pero si hacemos eso, estaremos cometiendo una grandísima injusticia. Por las condiciones particulares de cada uno, el progreso en santidad de nuestro amigo alcohólico podría ser significativamente mayor que el de nuestra hermana universitaria. Si ella se compara con él, probablemente se vaya a sentir mejor acerca de sí misma. Si él se compara con ella, seguramente se va a sentir devastado y aplastado. Pero si ambos se evalúan a sí mismos, según sí mismos, llegarían a conclusiones muy diferentes. El alcohólico podría legítimamente gloriarse, alegrarse en la obra del Señor, darle gracias y seguir luchando contra su pecado.
Y la joven tal vez entendería que retrocedió, que bajó la guardia, que tiene que arrepentirse, que tiene que tener cuidado de seguir andando el camino de la embriaguez que la puede destruir. Hermanos, nuestro deber es llevar nuestra propia responsabilidad, no la de nadie más, y ser fieles en eso. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos nosotros, según nuestras capacidades, según nuestras debilidades, según nuestras oportunidades y según nuestras tentaciones particulares, propias. No podemos escondernos detrás de los demás y no vamos a ser justificados en relación con otros. Entonces, ten cuidado de autoengañarte por causa del pecado de otros. Ten cuidado, de mirar el pecado a tu alrededor y sentir que tú no tienes nada que ver con eso entonces. Preocúpate por tu propia vida. Ocúpate de tu lucha contra el pecado, el tuyo, y procura tu propio crecimiento en santidad. No nos gloriemos respecto a otro, sino solo respecto a nosotros mismos a la hora de evaluar nuestro crecimiento cristiano. En conclusión, los cristianos restauramos a otros humildemente, llevando las cargas de otros y llevando nuestra propia carga. Como dijo el pastor Timothy Keller, ya en la presencia del Señor, los hermanos no debemos ser ni rápidos para criticar, ni lentos para confrontar. Restauramos a otros prontamente, pero humildemente. Sin embargo, nosotros somos orgullosos. Nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos. Ese es el problema en Gálatas, lo vamos a ver una y otra vez. Nos encanta tener nuestra propia justicia. Nos encanta tener algo nuestro para mostrar y para sentirnos mejor respecto a nosotros mismos. Estamos todo el tiempo persiguiendo ese sentido de valor y de aceptación que nos hace sentir bien. Lo encontramos en cualquier cosa que nos haga sentir mejor acerca de nosotros mismos. Y vamos a ser honestos en este punto, aunque esto va a sonar muy feo. No hay nada más efectivo para hacernos sentir mejor acerca de nosotros mismos que el pecado de otros. ¿Cierto? No hay nada más efectivo para hacernos sentir mejor acerca de nosotros mismos que el pecado de otros. Siempre nos comparamos con alguien que nos parece peor que nosotros, porque salimos bien librados, salimos en limpio. Puede ser Hitler, puede ser el hermano que está esclavizado a algún pecado, puede ser la hermana que no entiende nada de la Biblia, puede ser el esposo inconverso, puede ser la esposa no cristiana, el que sea, con tal de que al compararme yo luzca mejor. Piensa para ti personalmente, ¿quién es esa persona? ¿Con quién te comparas tú para tu propio bien, para sentirte mejor? ¿Con quién te comparas en sus males para sentirte mejor acerca de ti mismo y gloriarte en ti? Porque a nosotros no nos importa ser tuertos siempre y cuando estemos rodeados de ciegos. Por eso es que cuando Dios pisó la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo, los puso a todos en jaque. Porque hasta los líderes religiosos que supuestamente veían fueron expuestos como ciegos. Eran ciegos guías de ciegos. Jesús era perfecto y sigue siendo perfecto y será perfecto por toda la eternidad. Inmaculado en santidad, glorioso en integridad, santo, santo, santo. Y por eso es que no lo podían soportar.
Por eso fue que lo clavaron en una cruz. Porque en tierra de ciegos, como dijo famosamente Arcis Prul ya en la presencia del Señor, el tuerto no es rey. Al tuerto lo matan. Porque nadie soporta, nadie tolera al que nos hace ver mal a todos. O a ti te caía muy bien ese compañerito del salón, ese cerebrito que se sabía todas las respuestas, que te dejaba en ridículo a ti y a todos los compañeros. Nuestro orgullo se resiste, obstinadamente se resiste a aceptar que algo nos falta. Y entonces tomamos los males de otros como nuestro consuelo. Pero ustedes saben lo que dice otro dicho popular al respecto. Mal de muchos, consuelo de quiénes. Yo no lo puedo decir desde aquí, desde el púlpito. Entonces digamos consuelo de necios, que es un poquito más bíblico. Mal de muchos, consuelo de necios. Pero hay buenas noticias para nosotros los necios. Nosotros no tenemos que encontrar consuelo para nuestros males en los males de otros. Nosotros podemos gloriarnos en Cristo y en nada más que Cristo. Mire cómo lo dijo Pablo unos versos más adelante, Gálatas 6:14. Jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Jesús, en vez de aplastarnos a todos con su ejemplo perfecto, hizo algo muy distinto. Lo que Jesús hizo en su perfección fue llevar nuestras cargas. Lo que Jesús hizo fue restaurarnos, aunque le dolió a Él, para sanarnos a nosotros. Bien lo dijo Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados. La ley de Cristo se llama así, porque Cristo es el ejemplo máximo y supremo e insuperable del amor que se entrega por el bien de otro, del amor que se sacrifica por el bien de otro, del amor que sirve por el bien de otro. Y contemplar a Cristo amándonos a nosotros así se convierte en una especie de ley. Por eso es que Pablo le decía a los corintios, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga, como si estuviera queriendo decir, ante este ejemplo no hay otra cosa que yo pueda hacer. No es por coerción, no es por imposición, no es porque alguien me pone una pistola en la sien, es porque me persuade desde el interior. Cristo llevó nuestras cargas en la cruz. Cristo cargó el peso de nuestros pecados. Y por eso nosotros no podemos hacer otra cosa. Estamos, entre comillas, obligados por esta ley a hacer lo mismo y llevar entonces las cargas de los otros. Vemos a Jesús haciendo esto por nosotros y su ejemplo se nos vuelve una ley. No podemos hacer otra cosa porque no queremos hacer otra cosa, porque no hay otra cosa que sea apropiada a semejante forma de amor y sacrificio y servicio. Entonces permíteme preguntarte otra vez, ¿necesitas ser restaurado hoy? En esta mañana todavía necesitas ser restaurada. La vida en este mundo nos deja heridas, nos deja dolores, nos deja culpas, nos deja vergüenzas. Lo único que tenemos que hacer es lo único que podemos hacer: venir a Jesús. Ven a Jesús, arrepiéntete y confía en Él. Te puedo garantizar por el testimonio de la Biblia que Él te va a responder con espíritu de mansedumbre y te va a decir: tu fe te ha sanado. Y ven a nosotros también, ven a su iglesia y déjanos ser parte de tu restauración.
Y seguramente hay alguien aquí que cree ser muy buena persona porque siempre se compara con alguien peor. Permíteme preguntarte a ti, si ese es tu caso, ¿qué pasaría si te comparas con Jesús? ¿Qué pasaría si te comparas con el mismo Dios? ¿Sales bien librado de esa comparación? Si eres un poquito honesto contigo mismo, tendrías que aceptar que no. La buena noticia es que no tienes que confiar en ti, es que no tienes que depender de ti. Puedes venir a Jesús para ser justificado por fe en Él de una vez por todas. Entonces, que en la iglesia no digamos más, en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Debido a que el rey nos dio ojos para ver. Digamos en cambio, yo era ciego, pero ahora veo. Déjame guiarte a la cruz. Yo he sido restaurado para restaurarte a ti. Permíteme hacer eso, llevándote a Jesús. Vamos a orar. Pero antes responde individualmente en tu lugar a lo que el Señor te ha hablado en esta mañana, con tu propia voz, en tus propias palabras. Ven a Jesús si estás necesitando ser restaurado. Si puedes pensar en alguien a quien necesitas acercarte para restaurar. Si necesitas ser libre de estarte comparando todo el tiempo con otros. Si necesitas dejar de depender de tus propias obras, ven a Jesús una vez más. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti, asombrados no solamente por tu perfección, por tu rectitud, sino sobre todo por el alcance de tu compasión, de tu misericordia y de ese amor que te llevó a entregarte tan dolorosamente por nosotros, por nuestro mayor bien, para que hoy podamos tener una esperanza real de restauración. Muchos estamos aquí cojeando con esos huesos dislocados, cargando dolor, culpa y vergüenza. Y te pedimos que tú nos restaures y que estos hermanos aquí alrededor nos puedan restaurar también. Otros estamos pensando en aquellos que se han descarriado, que necesitan ser humildemente confrontados y restaurados. Y nos sentimos atemorizados porque valoramos quizás la amistad u otras cosas. Y por eso te rogamos que nos muestres una vez más tu ejemplo, para nada pasivo, sino completamente activo e intencional, de ir en busca del pecador para su rescate, de ver que hiciste eso por nosotros mismos o que lo estás haciendo en este preciso instante, y que entonces seamos renovados en nuestro deseo y en nuestra motivación por hacer lo mismo con otros, que esto se nos vuelva una ley que nos obliga, que no nos deja ser indiferentes al pecado de nuestros hermanos, sino que nos impulsa a ellos, pero con humildad, sabiendo quiénes somos, sabiendo qué has hecho tú por nosotros, y entonces poder restaurar. Haznos una iglesia, Señor, que participa del Evangelio en esta manera, que lleva a los unos las cargas de los otros y cumple así tu ley, esa que puso patas arriba todas las leyes, esa que sigue desafiando nuestro entendimiento de quién eres tú, esa que nos asombra con buenas noticias para nosotros los pecadores una
y otra vez. Y recibe toda la gloria y toda nuestra exaltación, hoy y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.